Una vez más, el Señor nos siga bendiciendo. Es un privilegio adorar al Dios del cielo. Muchas personas pues reciben beneficios de Dios, pero no se acuerdan de Él. Pero Dios está atento a todos aquellos que están agradecidos con Él, sacan tiempo para buscarle. Vamos a estar de pies y vamos a orar, y así pues entramos en la palabra del Señor. Maravilloso Señor, glorioso, omnipotente, altísimo Dios, a ti te alabamos. Tú eres y en ti están puesta nuestra esperanza, Señor. Gracias por habernos amado tanto. Gracias, Dios mío, por los beneficios que nos das. Gracias porque no te avergüenzas de nosotros. Gracias que nos atiendes las 24 horas y nos libras aún de los peores peligros, Dios mío. Gracias porque estás interesado en nosotros. A ti la gloria, Señor, y síguenos hablando a través de tu palabra. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos, Padre. Amén. Pueden tomar sus respectivos asientos. El tema de hoy es que Dios anhela nuestro amor. Dios anhela nuestro amor. Dios es autosuficiente. Dios no necesita de nadie, pero Dios anhela nuestro amor. Dios todo lo puede, pero Dios anhela nuestro amor. Dios todo lo sabe, pero Él anhela nuestro amor. A Dios nada le falta, pero Dios anhela nuestro amor. Lo más importante en nuestra relación con Dios es nuestro amor hacia Él. Lo más importante en nuestra relación con Dios, es cierto que somos siervos y tenemos que servirle, pero lo que Dios más desea de nosotros es nuestro amor. A Dios tenemos que amarlo más que lo que nosotros hacemos por Él, y debemos amarlo más de lo que Dios nos ha dado a nosotros. Así es, amados hermanos. Dios anhela nuestro amor. Y Dios hasta lo estableció como un mandato. El Señor lo estableció hasta como un mandato. Hermano, qué maravilloso es que Dios anhele mi amor. Que Dios anhele su amor. Eso es un privilegio. Y Él lo expresó en forma de mandato. En el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículo 30, dijo Jesús lo siguiente: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Estamos diciendo que Dios anhela nuestro amor. Dios anhela nuestro amor. Y está establecido en forma de mandato. Hermano, el Señor primero nos creó. Y por eso nosotros debiéramos de amarlo. El Señor primero nos creó. Y en segundo lugar, aunque nosotros traicionamos a Dios, Adán y Eva traicionaron a Dios, aún así el Señor siguió amándonos y se desprendió de su Hijo para que muriera por nosotros los pecadores. Aquí en Marcos 12:30 dice en forma de mandato: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Podemos decir allí que corazón significa espíritu, porque nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Con lo más interno, amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, con toda tu mente, con todo lo que piensas y con todas tus fuerzas, es decir, con todo tu cuerpo. Mire el deseo de Dios de que nosotros lo amemos así.
Dice, este es el principal mandamiento, el principal mandato. Hermanos, una vez más digo, es un honor para nosotros que Dios anhele nuestro amor, no teniendo necesidad de nada, pero Él anhela nuestro amor. El Dios nuestro nos anhela nuestro amor tanto, y que quiere que nosotros lo amemos en primer lugar, que Dios no admite rivales. Dios no admite rivales. Él quiere que lo amemos a Él en primer lugar. Dios quiere que lo amemos a Él en primer lugar. Miren, es cierto que a Dios le gusta que trabajemos en su obra. Es cierto que Dios quiere, pues somos siervos. Es cierto que a Dios le agrada que trabajemos en su obra. Pero si esas acciones están por encima del amor que nosotros debemos tenerle a Él, entonces no lo agradamos. Mire, a tal punto que en Apocalipsis, en la NTV, en el capítulo 2, versículo 2 al 5, mire lo que el Señor le dice a la iglesia que estaba en Efeso, a los creyentes que estaban en Efeso, lo que el Señor le dijo. Dice, yo sé todo lo que haces, en la NTV, yo sé todo lo que haces. ¿Lo sabe el Señor o no? Pero mire lo que dice más adelante, le está diciendo a este grupo de creyentes en Éfeso que ya no lo amaban con el primer amor. Dios anhela nuestro primer amor, Dios anhela nuestro amor. Yo sé todo lo que haces. ¿Sabe Dios lo que usted hace? ¿Sabe Dios lo que yo hago? Sí, le está hablando a la iglesia. Le está escribiendo al ángel de la iglesia, pero más adelante le habla a la iglesia que el que tiene oído, le dice el Espíritu a las iglesias, el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Eso se lo dice a todas las iglesias a que se le escribió en Apocalipsis. Yo sé todo lo que haces, pero vamos al punto del amor. He visto tu arduo trabajo. Era una iglesia que trabajaba duro, pero aún así eso no satisfizo al Señor porque no se le estaba dando el primer amor. También su arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Tú te has mantenido aún has tenido paciencia, ¿no? Te has mantenido en la paciencia que hay que tener. Sé que no toleras a la gente malvada, y todo el mundo puede decir, oh, esta va a sacar 100 en el examen, esta va a sacar un 5, esta va a sacar A. Y sé que no toleras a la gente mala. Has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Te has dado cuenta que hay muchos que dicen que son apóstoles, pero no lo son. Eso se lo está diciendo el Señor Jesucristo. Dice, has descubierto que son mentirosos estos que se llaman apóstoles. No está hablando de los 12 apóstoles primero, ¿no? El siguiente versículo nos sigue hablando el Señor. A ellos dice, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Le escribe al ángel, pero esto es para la iglesia, si leemos el contexto, ¿verdad? Todo eso dice, hoy esta iglesia es maravillosa, pero seguimos con el verso siguiente que nos dice allí la palabra de Dios. Pero tengo una queja contra ti. ¿Y la queja cuál era? No me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio. El Señor estaba extrañando ese amor, ese primer amor que le tenían. Y ahí es donde lo que quiero enfatizar. Dios anhela nuestro amor. Y no cualquier amor. Lo seguían amando, pero no. Pero el Señor quiere que lo amemos a Él en primer lugar. Quiere que lo amemos en primer lugar. Está por encima de todo lo que nosotros podemos hacer. Por encima de los diezmos que paguemos, las ofrendas, las asistencias a la iglesia,
la predicación, todo lo que hagamos. Dios anhela sobre todas las cosas que los amemos a Él en primer lugar. Y ese es un honor para cada persona, repito, que entienda de que Dios anhela su amor. En otra parte de la Biblia dice que si no tenemos amor, ese amor de Dios, ese amor ágape, dice que no somos nada, no somos nada. El verso 5, que continúa con lo que estamos allí presentando, dice, mira hasta dónde has caído. O sea que el que no tiene el primer amor por Dios, Dios lo considera caído. O sea, no está en ninguna cima, por más que haga, por más que diga, por más que tenga. Lo que Dios está interesado es, en primer lugar, es en nuestro primer amor hacia Él. Mira de dónde has caído. Dice, y vuélvete a mí. ¿Nos ama o no nos ama el Señor? Y quiere que nosotros le amemos también a Él. Dice, haz las obras que hacías al principio. Dice, si no te arrepientes, o sea, que es gravísimo delante de Dios si no le damos a Él el primer lugar en nuestras vidas, nuestro amor hacia Él. Le dice, arrepiéntete. Si no te arrepientes, dice, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. En el capítulo anterior, el capítulo 1, dice que Dios tiene las estrellas en sus manos. Dice que esas estrellas son los ángeles, los que estaban los encargados de las iglesias, y que las iglesias eran los candeleros. Eran los candeleros. Entonces le está diciendo ahí, si no quitaré tu candelero, es decir, tú no vas a seguir siendo iglesia mía. Así que, hermanos, es importante que nosotros nos revisemos cómo anda nuestra relación amorosa con el Señor. Porque podemos estar haciendo muchas cosas, que no es malo hacerlas, pero amorosamente hemos ido disminuyendo. Hermano, el que ama con su primer amor a Dios, el que lo ama en primer lugar a Dios, todas las cosas se las comparte a Dios. No tiene ninguna reserva para sí. Todas las cosas se las comparte a Dios. Porque es la persona, Dios es persona divina, ¿no? Las tres personas divinas. Dios es divino, pero a Dios le agrada que lo mínimo que vayamos a hacer, se lo comuniquemos y pidamos, Señor, si es tu voluntad. Y si no es tu voluntad, aunque yo quiera, pues Señor, que sea como a ti te gusta. Nosotros tenemos que estar enamorados de Dios y el deseo nuestro es complacer al Señor. Si nosotros no tenemos por costumbre complacer al Señor, entonces el Señor no se agrada. Porque el Señor anhela nuestro genuino y primer amor. Así que ahí tenemos un ejemplo de obras que se hacen, pero el Señor no estaba satisfecho porque Él quiere que lo amen. En una ocasión les dijo, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo mando. Señor es que manda. El que es Señor suyo es el que manda. El Señor es el que manda. Y de hecho, Él ha prometido bendecir a los que le aman. El Señor le ha prometido bendecir a los que le aman. De nada me sirve si ejecuto los dones recibidos sin amor. Lo más importante para el Señor es el amor. Se pueden ejecutar los dones sin amor.
Como dice en la NTV en 1 Corintios 13:2, 1 Corintios 13:2. Si tuviese el don de profecía y entendiese todos los secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, otro don, y si tuviera la fe, otro don, que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Es decir, que sin el amor no somos nada. Y si dentro de ese amor Dios no es lo primero, entonces no estamos en nada. Así es que Dios quiere que lo ame. Usted puede amar a su esposo, a su esposa, a sus hijos, todo lo que tenga, pero el primer lugar es para el Señor. El amor a Dios debe ser mayor al de nuestros parientes. Los hijos son importantes, pero Dios tiene que ser primero. Los cónyuges son importantes, pero Dios tiene que ser primero. Los padres son importantes, pero Dios tiene que ser primero. En la NTV, en Mateo 10:37, dijo Jesús, el Salvador: si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de mí. Amén, hermanos. Hay que amar más a Dios que a su papá y a su mamá. Hay que obedecer por encima a Dios que a su papá y a su mamá. Aún debe estar por encima de nuestra propia vida. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de mí. Decíamos desde el principio que el Señor no quiere rivales, Él no quiere competencia, Él solito quiere que lo amemos a Él en primer lugar y después amemos a nuestros semejantes así como a nosotros mismos. Pero hay que estar claro, nuestro primer amor es para el Señor. Y recordemos entonces que si Dios está en si estamos en ese primer amor, todo se lo compartimos a Él, se lo decimos. Y queremos que Él dé su visto bueno, que sea de su agrado. Y si no, pues será no, pero será como Él dice. El que ama a Dios, Dios ha prometido bendecirlo. Hay bendiciones espirituales. Formamos parte de su reino. Y por consiguiente dice que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, es decir, hacer lo que Dios quiere. Nosotros debemos hacer lo que Dios quiere. Y también sigue diciendo en paz. La paz es una bendición que viene de parte de Dios. La paz es una bendición que viene de parte de nuestro Rey. Y nosotros los cristianos debemos de disfrutar de esa paz, no la del mundo, sino la de Él. Y también dice que es paz y también es gozo. No somos agrios, no somos ácidos como los limones. Muy bien. Entre las bendiciones, mire, Dios toma muy en alto y protege a aquellos que depositan en Él su amor. Como lo sabemos en la Reina Valera, en el Salmo 91:14, nos dice: por cuanto en mí ha puesto su amor. Hermano, estos son escritos del Espíritu Santo. Esto es palabra de Dios.
Esto es palabra de Dios, no del predicador, es palabra de Dios. Por cuanto en mí ha puesto su amor, y Dios sabe quién es el que lo ha puesto, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré o lo rescataré. Le pondré en alto, dice el Señor, por cuanto ha conocido mi nombre. Dice, me invocará, es decir, cuando me llame, y yo le responderé. Él está comprometiéndose a que si ponemos nuestro amor en Él, Él nos ha de responder. No digo que siempre le va a responder de inmediato, pero no va a responder. Dice, y con Él estaré yo en la angustia, o sea, en la dificultad. ¿Y quién no pasa por dificultad? Dice, con Él estaré. Pero ese es al que ha puesto en Él su amor. Lo libraré, le glorificaré, es decir, lo honraré. Lo saciaré o le recompensará de larga vida y le mostraré mi salvación. Gozará de mi salvación. Entonces, hermano, Dios lo pide, pero nosotros también debemos hacerlo, porque hay bendiciones múltiples de parte del Señor. Como lo dice Romanos 8:28, ¿no? En la Reina Valera, y sabemos que a los que aman a Dios, pero al estilo de Él, no de segundo ni de tercero, a los que aman a Dios. Y si Dios promete, Dios cumple. Dios no es hombre para que mienta. Lo que Dios promete, lo cumple. Y sabemos y conocemos o entendemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. De alguna manera Dios utilizará ese problema, esa dificultad, esa situación para su beneficio. Pero si lo amamos, hermanos, ¿qué garantía nos da el Señor? ¿Qué bendiciones nos da el Señor por amarlo? Todas las cosas le ayudan a bien. Otra bendición. En el Salmo 116, del 1 en adelante, dice, amo a Jehová, decía este salmista, pues ha oído mi voz. ¿Y quién no necesita de Dios? ¿Quién no necesita de que Dios? Pero amamos a Dios porque Él es maravilloso para con nosotros. Como creyentes en el Señor, todo lo que hacemos debemos hacerlo con amor. Como creyentes en el Señor, todo lo que hacemos debemos hacerlo con amor. Dice 1 Corintios 16:14 en la NTV, hagan todo con amor. Mandato del Señor. Hagan todo con amor. Recuerden, todo lo que vayamos a hacer, hagámoslo con el amor del amor que el Señor nos da. Nuestro amor no debe ser de apariencia, de diente, pues, para afuera. Como dice Romanos 12:9, el amor sea sin fingimiento. Aborrecer lo malo y seguir, pero dice que el amor sea sin fingimiento. Puede que alguien nos crea que lo amamos y no lo amamos, pero el que está en el cielo, ese sí sabe si es genuino o no. Nuestro amor no debe ser el amor que tenemos, estamos hablando del ágape, del amor ese que viene de parte de Dios, no debe ser egoísta. El egoísta es el que lo quiere todo para él. Egoísta es el que lo quiere todo para él solamente. Pero la Reina Valera nos dice,
en Mateo 22:39. Y el segundo mandamiento es semejante. El primero es que Dios tiene que ser el primero. Y el segundo mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea que no debemos amarnos a nosotros más que a nuestro semejante. Debemos amar a nuestro semejante. Ahora, el amor de Dios fue más grande. El amor de Dios es más grande porque Dios no amó a otro Dios. Dios nos amó a nosotros. Nos amó a nosotros que éramos inferiores, éramos traidores. Le creímos al enemigo de las almas, pero aún así nos amó tanto que dio a su Hijo que nadie humanamente daría, salvo algunos en la antigüedad dedicaban sus hijos y los quemaban para ofrecérselo a su Dios. Pero nosotros no estamos en aquello, ¿no? Muy bien. Debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y eso será fácil. Bueno, si Dios inunda nuestras vidas con su espíritu, va a permitir que esto se haga una realidad y amemos a los demás igual que a nosotros, aunque no sean nuestros hijos, aunque no sean nuestros padres, aunque no sean nuestros familiares, lo amaremos igual que nosotros. Pero eso es cuando estamos saturados del Señor. De lo contrario, vamos a ser medio egoístas. Debemos de amar a Cristo, debemos de amar como Cristo nos amó. Tendremos esa capacidad de amar a Cristo, de amar, así como Cristo nos amó, que prefirió Él morir en lugar nuestro. En la Reina Valera, en Juan 15:12, dice de la siguiente manera: este es el mandamiento que os améis los unos a los otros como yo he amado. Entonces debe ser una oración nuestra, una súplica de que nosotros amemos ¿a quién? A los demás, así como el Señor nos ha amado. ¿Debe ser o no debe ser una oración? Porque así el Señor quiere, así el Señor quiere que nosotros amemos. El apóstol Pablo nos aconseja a que debemos de orar para que el Señor nos haga crecer en amor. A veces queremos orar para que nos aumenten el sueldo, para que nos regalen un carro nuevo o una casa o para muchas cosas. Pero también debemos de orar para que el Señor nos haga crecer en amor. Y dice en la Reina Valera, primera de Tesalonicenses 3:12, escribiéndole el hermano Pablo a los hermanos de Tesalónica: y el Señor os haga crecer y abundar en... Ahí que hay gente que nada más quiere abundar en chen. Pero también tenemos que, no es malo eso, hermano, eso no es malo, querer estar bien económicamente. Pero el Señor también nos dice, también dentro de las peticiones que nos indica la palabra del Señor, dice: y el Señor os haga crecer y abundar en amor los unos para con los otros. Dice, y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Le está hablando el hermano Pablo a los de Tesalónica, para que lleguen a amar así como Él los llegó a amar a ellos. Así que, amados hermanos, el Señor anhela nuestro, y si Él lo anhela, con mucho gusto debemos de amarlo,
Hermano, esta es una bendición muy grande de que el Señor nos anhele tanto hacia nosotros. Él tan altísimo, tan poderoso, tan eterno, que estés así tan interesado por nosotros. Pues complazcámosles esa solicitud a nuestro Dios de que lo amemos como Él se lo merece en primer lugar. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella es verdad, porque tu palabra nos enseña. Ayúdanos a colocarte en el centro de nuestro corazón, a cederte nuestra voluntad, a amarte a ti en primer lugar, Señor. Ayúdanos a disfrutar esta relación amorosa contigo, que tú seas nuestro anhelo cotidiano, que sea nuestra más grande necesidad apenas nos levantemos, Señor. Que seas tú el que ocupe nuestros pensamientos, que te exaltemos, que te glorifiquemos, Dios mío, y que no te defraudemos con el amor que te brindamos, sabiendo que no te satisface ni el segundo, ni el tercer lugar, y ni de ahí para adelante, Señor. Ayúdanos a amarte como tú así lo quieres. Gracias, Padre. En el nombre glorioso de Jesús se lo pedimos. Amén. Al Señor sea la gloria y sea la honra. Bueno, hoy tenemos la visita de un amigo, de un vecino.